Gaston Bachelard, poeta y destacado crítico literario europeo, en uno de sus libros titulado La poética de la ensoñación, resalta lo siguiente: cada poeta nos debe su invitación al viaje, un viaje en el que intervienen el asombro, la verosimilitud y la belleza en el lenguaje. Pero ese viaje no es solo asunto de los poetas, es también asunto de dramaturgos y narradores, sean cuentistas, novelistas o cronistas. Hombres y mujeres que han logrado avances significativos en la creación de crónicas saben que este es un espacio intermedio entre el periodismo y la literatura. Para este recorrido o aproximación a los territorios de la crónica, tendré en cuenta planteamientos de dos autoras. En primera instancia, Svetlana Alexievich, escritora bielorrusa, Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Tiene dos libros destacados de crónicas y testimonios. Uno de ellos, La guerra no tiene rostro de mujer, donde se retoman las voces y experiencias de mujeres soldados, enfermeras y de tantos otros oficios durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene también otra publicación destacada que se titula Voces de Chernóbil, donde se recrean las voces de las víctimas del accidente nuclear de Chernóbil en 1986. También, para nutrir la mirada en torno a la crónica, retomaré posturas de la escritora colombiana Patricia Nieto Nieto, profesora de la Universidad de Antioquia, doctora en comunicación y una de las voces destacadas de la crónica latinoamericana. Destaco, por ejemplo, uno de sus libros titulado Los Escogidos, donde se hablan de esos desaparecidos y rituales en Puerto Berrío, Antioquia, de quienes recogen cuerpos desmembrados a las orillas del río Magdalena, los lloran como propios, como si fueran sus hijos. Bienvenidos a este recorrido sobre la crónica. Patricia Nieto Nieto, nacida en Antioquia en 1968, es la directora de la editorial de la Universidad de Antioquia, institución universitaria donde es profesora en pregrado y posgrado de periodismo. Tiene formación a nivel de pregrado, pero también a nivel de maestría en ciencias políticas de la Universidad de Antioquia y a nivel de doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Entre los tantos reconocimientos que tiene esta autora, que se mueve en los territorios de la crónica, se encuentra el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, obtenido en 1994, a nivel nacional el Premio de Periodismo Simón Bolívar de 1996, el importante Premio Nacional de Cultura, modalidad crónica de la Universidad de Antioquia en el 2008, Premio Lasa Media Award
otorgado en Estados Unidos por Latin American Studies Association en el año 2019. Es coautora de varios libros de periodismo y a nivel individual se destacan Llanto en el Paraíso, Crónicas de la Guerra en Colombia, del año 2008, Los Escogidos, del 2012, Medellín a cuatro manos, escrito a dúo con Cristian Alarcón Casanova en el año 2012. Los planteamientos que siguen a continuación de Patricia Nieto Nieto corresponden a un capítulo titulado El asombro personal, el cual hace parte del libro Tras las huellas de una escritura en tránsito, la crónica contemporánea en América Latina, libro publicado en el 2007 en Buenos Aires, Argentina, y cuya editora fue Graciela Falvo. En ese libro aparecen planteamientos a nivel de arte poética y de reflexión sobre el género de importantes cronistas latinoamericanos, entre los cuales se destaca Anadeli Belcono, Rosana Reguillo, Mariluz Vallejo Mejía, Juan Poblete, Marta Sierra, Gabriela Esquivada, Patricia Nieto Nieto y Juan José Hoyos. Sostiene Patricia Nieto Nieto que el momento crucial donde un autor encuentra que es posible contar una historia, hallar una luz y una revelación que puede pasar del hecho noticioso al acto de creación narrativa mediado por la belleza, es la epifanía. La epifanía es el momento en el que el ser del cronista es tocado por un asombro personal que lo lleva a buscar el camino para entrar tiernamente en empatía con los otros. Es un punto de cruce entre la memoria individual y la memoria colectiva. Con relación al papel de la epifanía, retoma planteamientos del escritor irlandés James Joyce, autor del Ulises, quien escribió que la epifanía es la revelación de la realidad interna de una experiencia acompañada de un sentimiento de júbilo, tal como se da en una experiencia mística. El júbilo da la energía necesaria para emprender la acción periodística, para pasar de la contemplación de la imagen reveladora al descubrimiento de lo que está más allá de la apariencia. No es solamente quedarse en el hecho noticioso, es trascender en las causas, consecuencias, entrar en diálogo con los personajes y encontrar una narración donde el fondo y la forma no sean descuidados en el estilo de la escritura. No solo se requiere el momento epifánico de luz, de revelación, de encontrar un tema sobre el cual escribir. Es fundamental que esta epifanía esté acompañada de cierta mirada. Para ello, Patricia Nieto Nieto retoma planteamientos de un autor destacado en el ámbito nacional, Raúl Osorio, quien publicó en el año 2000 un artículo titulado Polifonía de Saberes por una epistemología del reportaje. Esa cierta mirada es fundamental para el trabajo del cronista y se refina durante años como un ejercicio de obstinación en la contemplación de la vida. Literalmente sostiene Patricia Nieto Nieto que Raúl Osorio, colombiano estudioso de los géneros, avanza en la epistemología del reportaje al referir 12 sentidos que intervienen en el proceso creativo de un periodista: el tacto, la vida, el movimiento, el equilibrio, el olfato, paladar, visión, calor, audición, palabra, pensar y el yo. Este último es fundamental porque es necesario que el cronista intervenga con su propia espiritualidad
con su manera particular de contemplar la vida, en la manera como dialoga con nosotros, con los entrevistados, como comparte su cotidianidad, para desde allí plantear una escritura armónica, reflexiva, que permita una mejor comprensión de los fenómenos sociales. El cronista entiende que la construcción de una historia no pasa simplemente por el acto de sentarse en un escritorio, rodearse de libros y enfrentar la pantalla en blanco del computador. Ante todo, el trabajo de campo, ponerse las botas para ir a auscultar la realidad y diseñar estrategias de investigación. Patricia Nieto Nieto destaca en el capítulo correspondiente de Tras las huellas de una escritura en tránsito lo siguiente: entre las múltiples estrategias de investigación que el cronista puede idear, las fundamentales siempre serán la observación y la entrevista. La observación nos lleva a estar allí, en el lugar de los hechos y entre las personas que son testigos del acontecimiento o que viven los procesos. La entrevista es una conversación abierta en la que el entrevistador intenta obtener relatos de la voz del entrevistado con miras a conocer y comprender la especificidad de su mundo. El cronista no solamente requiere escoger un tema, buscar los personajes, tratar de comprender su contexto, realizar diario de campo, sino ante todo generar lo que Patricia Nieto Nieto destaca, y es la inmersión. Para ello, Patricia Nieto Nieto retoma planteamientos del autor colombiano Juan José Hoyos, particularmente del libro Escribiendo historias, el arte y el oficio de narrar en el periodismo, el cual fue publicado en el año 2003 por la Universidad de Antioquia. Textualmente dice Patricia Nieto Nieto: Juan José Hoyos, mi maestro de periodismo, dice que la inmersión es el único camino para encontrar una historia, ir al sitio de los hechos, encontrar la historia que permitirá narrar la situación, acercarse afectuosamente a los personajes con la intención de preguntar y volver a preguntar cuando las dudas aparezcan, leer en los documentos evidencias de los antecedentes, construir el contexto interpretativo, exponerse en cuerpo y alma al acontecimiento con el fin de comprenderlo. En síntesis, en palabras de Hoyos en una de sus clases, el periodista debe ir al mundo con el corazón abierto para obtener el poder de narrar la vida en toda su complejidad. En esto, el cronista hace un oficio similar al novelista, es decir, comprender la vida humana en sus ambigüedades. Tal como planteaba Milan Kundera en El arte de la novela, auscultar la condición humana es tarea narrativa, apuntar las luces a la conciencia de los personajes. O como decía Julio Cortázar en sus clases de literatura, ir a los resortes más profundos de nuestra personalidad. La misma Patricia Nieto Nieto, en el documento que escribió en el capítulo 7 del libro Tras las huellas de una escritura en tránsito, retoma planteamientos de Henry James en torno al oficio del cronista, donde el propio autor denomina el lograr que la vida sea sentida, captadas las diferencias, las fragilidades, los derechos a la ternura, pero también la maldad, la vanidad, la generosidad, todo lo que nos torna realmente humanos. En la crónica no solamente se informan hechos,
Lo que hace literaria a la crónica misma es la meditación que logra el autor desde su estilo y su manera de comprender las otras miradas de mundo por parte de los entrevistados. Por ello, Patricia Nieto Nieto destaca lo siguiente: el cronista es un arquitecto de la verdad, no la verdad objetiva que enseñaban las viejas escuelas de periodismo, sí de una verdad construida en el intercambio intersubjetivo que sirve de sostén a todo el proceso de investigación. Narrar en periodismo es el oficio de construir versiones de los sucesos del mundo exterior a partir de un juego de equilibrio entre los recuerdos y la voz de los testigos, los datos dormidos en los documentos, los signos alojados en los contextos y la mirada contemplativa, creativa, reflexiva y comprometida del autor. Así, el perfil del periodista narrador se delinea en torno a su condición de autor, denominación que supone una nueva complejidad epistemológica para quien ha sido considerado como el simple ejecutor del oficio de informar. En el año 2015, la Fundación Nobel otorgó la máxima distinción en literatura a esta escritora bielorrusa, Svetlana Alexievich, nacida en 1948. Sus libros son de crónicas y testimonios y tienen que ver con la historia de su propio país y de la Unión Soviética. En 1985 publicó La guerra no tiene rostro de mujer, donde se retoman las historias de mujeres combatientes, enfermeras y de distintos oficios durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro está disponible para leer en castellano desde la traducción que hizo la editorial Debate justamente en el 2015, el año en el que se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a Svetlana Alexievich. De ese mismo año, 1985, y también con relación a la Segunda Guerra Mundial, pero desde la perspectiva de cómo fue ser niño durante el conflicto bélico, es el libro titulado Últimos Testigos. También está disponible si se desea leer por la editorial Debate en el año 2016. En el 89 publicó Svetlana Alexievich Los muchachos de Zinc, un libro donde se cuenta la experiencia de soldados rusos que participaron en la guerra de Afganistán, que en su momento eran vistos como héroes, pero al retornar a su propio país empezaron los traumas, los conflictos, las paranoias de excombatientes que terminaban cometiendo delitos y fueron olvidados por la propia Unión Soviética. Quizás el libro más destacado de esta autora es Voces de Chernóbil, Crónicas del Futuro, publicado originalmente en 1997, libro que enfoca el accidente nuclear de Chernóbil. La batalla perdida es el título del discurso de aceptación del Nobel de Literatura en 2015 de Svetlana Alexievich. La escritora bielorrusa hace la siguiente declaración de principios: no recuerdo a los hombres en nuestra aldea después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, 1 de cada 4 bielorrusos pereció, ya sea luchando en el frente o con los partisanos. Después de la guerra, nosotros los niños vivíamos en un mundo de mujeres. Lo que más recuerdo es que las mujeres hablaban sobre el amor, no la muerte. Esto último
resulta fundamental para esta escritora bielorrusa. Se puede narrar el dolor pero sin caer en el patetismo, sino tratando de comprender que los personajes también tienen historias de ternura, de amor, de lucha por la familia. Permite además que el autor tome conciencia de que el fondo y la forma van de la mano, que la belleza en el lenguaje no puede ser descuidada. Estas palabras del 2015 pareciera evocarnos lo que dijera Gabriel García Márquez en la década de los 50 en un texto titulado Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia. Allí, el Nobel colombiano hacía un balance de lo que había sido la novela de la violencia en Colombia y decía que muchos de esos libros, casi 300, caían solamente en el carácter documental, pero no eran propiamente literatura, porque luego de las masacres los autores hacían inventario de muertos o se quedaban en la descripción morbosa de los cadáveres, cuando lo fundamental era ver y narrar cómo quedaba la psiquis de los sobrevivientes, sus miedos, pero también sus aspiraciones frente al futuro. El vecino, la persona que cruza por la calle, es una historia por contar. No necesariamente tienen que haberle ocurrido grandes hechos históricos para encontrar que su historia de vida puede ser contada. Hay gestas en lo cotidiano. La señora que se levanta temprano para asar arepas, el señor que trabaja como domiciliario, los que luchan por la supervivencia. Sobre eso, desde el siglo XIX, Walt Whitman, el destacado escritor norteamericano, decía que los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los grandes héroes de la historia. En diálogo con ese pensamiento, podríamos tomar en consideración esta postura de Svetlana Alexievich señalada en La batalla perdida, el discurso de aceptación del Nobel en 2015. Cuando camino por la calle, atrapo palabras, frases y exclamaciones. Siempre pienso, ¿cuántas novelas desaparecen sin dejar rastro? Desaparecen en la oscuridad. No hemos sido capaces de capturar el lado conversacional de la vida humana para la literatura. No lo apreciamos, no nos sorprende ni nos encanta, pero me fascina y me ha hecho su prisionera. Me encanta cómo hablan los seres humanos, me encanta la voz humana solitaria. Es mi más grande amor y mi pasión. En una crónica no solamente se informa o se describen hechos del contexto exterior. Es fundamental que la palabra del narrador ausculte o explore el mundo interior de los personajes. Justamente Svetlana Alexievich nos recuerda lo siguiente: registro la vida cotidiana de los sentimientos, pensamientos y palabras. Registro la vida de mi tiempo. Estoy interesada en la historia del alma, la vida cotidiana del alma, las cosas que el panorama general de la historia usualmente omite o desdeña. Yo trabajo con la historia que falta.